El Señor llama a hombres y mujeres que tengan una fe sincera, un pensamiento sano, hombres y mujeres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar la guía de la escuela sabática para tener una fe viva. Misión TV presenta La Verdad Presente. Es un placer saludarlos, apreciados amigos, hermanos. Ya se acerca el fin del año, ¿no? Velozmente, y muchos empiezan a decir qué rápido pasó el año. Y hemos llegado a la lección 12 de nuestro trimestre de Deuteronomio, la verdad presente. Para comenzar el repaso de ahora, vamos a inclinar el rostro para orar. Altísimo Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque han pasado 11 años y medio que nos diste la vida, que nos sanaste, nos cuidaste. Y aquí estamos, Señor, para repasar la penúltima lección de este trimestre. Bendice, por favor, a todos los que están conectados. Bendice a todos los que van a mirar este repaso. Y ayúdanos, Señor, para que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Llegamos a la lección 12, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. La semana pasada vimos Deuteronomio en el Antiguo Testamento y ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros y muchos escritores. En el Nuevo Testamento hay 27 libros, pocos escritores. Con decirle que la mitad del Nuevo Testamento lo escribió solo uno, San Pablo. 14 cartas o libros del Nuevo Testamento escribió San Pablo, y las otras 13 están divididas entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, también Pablo y Santiago. El versículo de memoria de esta semana es un versículo muy conocido, San Mateo 4:4, cuando Jesús le responde a su tentador y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esencialmente, por encima de los autores humanos, la Biblia fue escrita por nuestro Dios. Según de Timoteo 3:16 nos dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia de manera, aunque utilizaban sus propios estilos de escritura y su personalidad, aún así registraron exactamente lo que Dios quería que ellos debían escribir. La Biblia no fue dictada por Dios, sino que fue perfectamente guiada y enteramente inspirada por Él. En 2 Pedro 2:21 ustedes recuerdan que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: escrito está. Es decir, escrito está en el Antiguo Testamento. Y dijo que es preciso que se cumplan las Escrituras según Marcos 14:49, es decir, las Escrituras ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo escudriñar las Escrituras, ¿a qué Escritura se refería? No al Nuevo Testamento, porque todavía se estaba gestando. Santiago, el hermano de Jesús, escribió en el año 49, en el capítulo 2, versículo 8, dice: si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley de los transgresores. Santiago, el hermano de Jesús, escribió ese libro de Santiago, una carta personal también,
Sabemos nosotros que el primero que escribió es Marcos, el primer evangelio, San Pablo, primera Tesalonicenses y también Santiago. Hermanos, cuando Jesús se encontró con dos discípulos, cuando él acababa de resucitar, dos discípulos que iban viajando de Maús, ¿recuerdan ustedes la historia? Dice que cuando Jesús comenzó a hablar, dice Lucas, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían, otra vez las escrituras, lo que escribió Moisés. ¿A qué se refería? Al libro de Deuteronomio. Podemos ver entonces desde el principio, hermanos, que el libro de Deuteronomio se escribió en 1405 a.C., cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto en 1445, cuando comenzó el Éxodo. 40 años después, cuando Moisés iba a morir y Israel iba a entrar a la tierra prometida, es que leyó otra vez el libro de Deuteronomio. Pero ese libro de Deuteronomio le afectó a todos los demás profetas, a todos los escritores del Antiguo Testamento. Y ahora estamos viendo que también le afectó a los escritores del Nuevo Testamento, que estos escritores conocían el libro de Deuteronomio. O sea, que empleando citas directas, alusiones, referencias, historias o profecías, los autores del Nuevo Testamento usaron constantemente el Antiguo Testamento y especialmente el libro de Deuteronomio para justificar sus afirmaciones. Específicamente, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Pablo que escribió Romanos, Gálatas, Corintios, inclusive Juan que escribió Apocalipsis, todos ellos remiten sus escrituras al libro de Deuteronomio. Esta semana consideraremos algunos de esos casos y veremos qué verdad, la verdad presente, la verdad que afecta a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, a nuestra familia, y de ellos podemos extraer en esta ocasión. La parte del lunes, levantar rostros. Esta es una costumbre muy antigua a la que se refiere. En Deuteronomio capítulo 10, Moisés de nuevo estaba contando la historia de Israel y de nuevo usó esos relatos para exhortar a su pueblo a la fidelidad. En medio de esa amonestación dijo algo más. Porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Deuteronomio 10, 17. La frase de Moisés, no hace acepción de personas, se traduce de una figura retórica hebrea, una figura que significa literalmente que Dios no levanta los rostros. Levantar los rostros era una costumbre de los jueces de aquel tiempo. Antes de dictar sentencia, levantaban la cara de todos los que iban a ser juzgados, y si era su amigo o no era su amigo, si era su conocido o no era conocido, eso determinaba el juicio o la sentencia que iban a hacer. Y después de mirarlo, entonces daban la sentencia dependiendo si ese acusado era rico o pobre, conocido o desconocido. En función de ese estatus de esa persona, si es una persona importante o alguien insignificante, el juez emite un veredicto a su favor. La implicación aquí en Deuteronomio es que nuestro Dios no trata a las personas de esa manera. A pesar de su gran poder y su fuerza, es justo con todos nosotros, independientemente de su estatus. Esta verdad, por supuesto, se reveló en la vida de Jesús y en su trato incluso con los más despreciados de la sociedad. Pedro entendió lo que dice en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro lo entendió a través de esa visión que Dios le dio para indicarle que debía ir a casa de Cornelio a predicar el evangelio. Cornelio, que era un romano, y usted sabe que en ese tiempo los judíos no iban a ir a casa de un romano a predicar el evangelio. Pero entonces Pedro dice: he entendido que Dios no hace
acepción de personas. También el apóstol Pablo le escribió a los romanos y a los efesios que es incorrecto levantar los rostros para juzgar o tratar a la gente. Les enseñó que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos sus escritos de Pablo se remiten al libro de Deuteronomio, aconsejando que no hagamos acepción de personas. San Pablo da la idea de que Dios no levanta los rostros. Dios es justo, es santo, es equilibrado. Y si el Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, no tiene favoritismos, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros tampoco deberíamos tenerlos. Sencillamente esta es una referencia de que Deuteronomio le afecta a los escritos de San Pablo. El martes la lección se titula Maldito en un madero. Maldito en un madero. Eso lo dice Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Por esa razón a Jesús había que llevarlo a sepultar, porque no podía quedarse en el madero. Lamentablemente es común en el cristianismo utilizar esta carta como una especie de justificativo para no guardar la ley o no guardar los 10 mandamientos, pero nunca el apóstol dio a entender que la ley había sido cancelada. Por supuesto, ese argumento que usan los otros cristianos para negar la ley, sobre todo negar que el cuarto mandamiento es funcional, como si la observancia de ese cuarto mandamiento, a diferencia de los otros 9, fuera de alguna manera una expresión de legalidad que Pablo plantea aquí. También Santiago nos dice que no podemos decir que guardamos la ley cuando quebrantamos un solo mandamiento. Así que los cristianos que dicen que guardan la ley pero no guardan el sábado o adoran ídolos, no están guardando la ley. Sin embargo, Pablo no estaba hablando en contra de la ley, y por cierto, no hay nada en este pasaje que pueda justificar la transgresión del cuarto mandamiento. La clave se puede encontrar en la otra carta de Pablo en Gálatas 3:10, donde San Pablo expresa que todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Y luego cita a Deuteronomio 27:26. Pablo estaba conocedor, impregnado de lo que dice Deuteronomio. El argumento de Pablo es que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la muerte de Cristo en nuestro favor, que se nos acredita porque tenemos fe. Su énfasis de Pablo aquí está en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y no por lo que nosotros hacemos. Y para ayudar a aclarar este asunto nuevamente, Pablo se remite a Deuteronomio, esta vez a Deuteronomio 21:23. Al igual que Jesús, Pablo parece que dice, está escrito, mostrando la autoridad del Antiguo Testamento. Elena G. de White lo escribió de la siguiente manera: ninguno sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre de su Hijo. Está en Patriarcas, página 48. Llegamos al miércoles con un profeta como yo. Una expresión que dijo Moisés. Repetidas veces el Señor le había advertido a Israel que no siguiera las prácticas de ninguna de las naciones que la rodeaban. Al contrario, debían dar testimonio a esas naciones de que era de ellos el pueblo elegido de Dios, según Deuteronomio 4, 6 al 8. En el versículo 6 dice, así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos esos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. En el versículo 7 agrega,
Porque qué nación tan grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como esta. Como está el Señor, nuestro Dios, siempre que le invocamos. Repetimos en lecciones pasadas que es el único Dios verdadero, el único vivo, el único viviente que está con su pueblo, con nosotros, nos acompaña y nos ayuda. Y en el versículo 8 dice, oh, qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Moisés nuevamente les advierte acerca de las prácticas específicas que eran una abominación para Dios. En Deuteronomio 18:12 dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de esas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Moisés le explicó eso al pueblo de Israel y es lo mismo que San Pablo le dice a la iglesia cristiana. Por ende, en ese contexto de Moisés, les dice, a los ojos del Señor, tu Dios, a los ojos del Dios de Israel, tú serás intachable, en referencia al pacto que habían hecho en el Sinaí. Moisés narra que los hijos de Israel en la revelación de la ley de Dios querían que Moisés actuara como mediador, como intercesor entre ellos y Dios. ¿Recuerdan eso? Es entonces cuando Moisés les promete 2 veces que el Señor levantaría a un profeta como Moisés en el futuro. En Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. Ese profeta al cual se refería Moisés es nuestro Señor Jesucristo. Moisés dijo, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mande. También Jesús dijo, yo digo lo que mi Padre me dice que yo diga. Dado el contexto, la idea es que este profeta, al igual que Moisés, entre otras cosas, también sería un intercesor entre el pueblo y el Señor. Yo pienso que ustedes ya tienen este librito. Es la guía de estudios del próximo trimestre, que se titula En estos postreros días, el mensaje de los hebreos. El mensaje de los hebreos el apóstol Pablo se refiere al pueblo de Israel, que tiene en mente el libro de Deuteronomio. Muchos siglos después, tanto Pedro como Esteban citan ese pasaje en referencia a Jesús. Para Pedro, Jesús fue el cumplimiento de lo que habían dicho sus santos profetas. Y los líderes debían obedecer a Jesús y lo que él decía, lo que él dice. Es decir, Pedro usó este pasaje que los judíos conocían y lo aplicó directamente a Jesús con la idea de que debían arrepentirse por lo que habían hecho. A continuación, en Hechos 7:37, cuando Esteban, aunque en un contexto diferente al de Pedro, estaba proclamando a Jesús, él también se refirió a esa famosa promesa y también sostuvo que señalaba a Jesús. Estaba diciendo que Moisés, con su papel en la historia y como dirigente de los judíos, había prefigurado, simbolizado a Jesús, es decir, lo mismo que dijo Pedro. Esteban buscaba mostrarle al pueblo que Jesús era el cumplimiento de esa profecía y que necesitaban escuchar a Jesús, que era el profeta que había llegado con el mensaje de Dios. Contrariamente a la acusación formulada en su contra de que Esteban había estado hablando palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios, Esteban proclamó a Jesús como el Mesías, como el cumplimiento de lo que Moisés había dicho y Pedro había ratificado, directo de lo que Dios había prometido a través de Moisés en el libro de Deuteronomio. Estos versículos en gran medida muestran cuán primordial fue Jesús en toda la Biblia.
Si el libro de Deuteronomio le afectó al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, todavía más nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de la Biblia. Por eso, todavía nuestra interpretación está centrada en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que han seguido el repaso que presento, se han dado cuenta que muchas veces no repasaba lo que la lección traía el domingo, sino hasta el final. Y esta ocasión también, me parece que lo que enseña la guía de estudios en la lección 12, lo más importante está en el domingo, que se titula Escrito está, de Mateo 4, 1 al 11, donde se narra las tentaciones que Jesús tuvo. ¿Cómo respondió Jesús a las tentaciones que Satanás le hizo en el desierto? ¿Y qué lección importante hay para nosotros en las respuestas de Jesús? Jesús, hermano, no discutió con Satanás, ni entró en debate con él. Eso no conviene nunca hacerlo. Jesús simplemente, al escuchar la tentación de Satanás, citó las Escrituras, porque por ser la palabra de Dios, Jesús sabía que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, como dice Pablo en Hebreos 4:12. Y en cada caso, la palabra que él citó, el texto que citó, era de Deuteronomio. Increíble, maravilloso. Qué interesante que Jesús en el desierto eligiera citar pasajes que también le fueron dados a Israel en el desierto. En la primera tentación, Jesús mencionó Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, cuando Satanás lo tentó. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo de pan vivirá, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Nuestro Dios les dio 40 años, les dio el maná, pero no era el maná lo que lo sostenía, sino era el mensaje que venía de la boca de Dios. Entre todas las lecciones que enseña esta respuesta de Jesús, estaba que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. De eso debe vivir el hombre. Dios los alimentó, repito, con maná 40 años, pero también les dio alimento espiritual de manera constante. No pueden tomar solo lo primero, sino segundo. Jesús usó la imagen del pan como una transición a Deuteronomio y para reprender también a Satanás y la duda que trató de inculcarle a Jesús. En la segunda tentación, Jesús menciona Deuteronomio 6:16. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ustedes saben, en Masá, el pueblo de Dios dijo, ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios es real? Porque tenemos mucha sed, no hay agua. Claro, la palabra tentar puede significar probar, poner a prueba. Y los israelitas estaban poniendo a prueba a Dios, a pesar de todo lo que habían hecho. El Señor ya les había mostrado vez tras vez su poder y su disposición para sustentarlos, cuidarlos, protegerlos. Sin embargo, cuando se presentó el problema, clamaron, ¿está pues Jehová con nosotros o no está? ¡Qué incredulidad! Bueno, aquí Jesús se lo menciona a Lucifer. Y fue esa historia bíblica. De ahí Jesús extrajo elementos para responder y reprender a Satanás. En la tercera tentación, esta vez Satanás buscó que Cristo se inclinara para adorarlo. ¿Recuerdan ustedes? Solo ponte de rodillas delante de mí y te doy todos los reinos de la tierra. Qué revelación clara y demasiado fácil de creer de quién era verdaderamente el que quería adorar en realidad. En lugar de debatir, Jesús reprendió a Satanás y lo volvió nuevamente a la palabra de Dios. ¿A dónde?
al libro de Deuteronomio, donde el Señor le advirtió a su pueblo sobre lo que le sucedería si se apartaban y adoraban a otros dioses. Le dijo en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Es decir, solo a Dios hay que adorar y a nadie más. Para aprender a obtener más poder en la vida diaria, para nosotros, tener más poder espiritual, necesitamos un poco más que estudiar la Biblia. No basta con leer la Biblia. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñar la Biblia. Pero hermanos, ¿cómo le parece que deberíamos aprendernos ciertos textos de la Biblia? Que necesitamos memorizar cada día 2 o 3 textos de la palabra de Dios. Así vamos a reflejar más plenamente el carácter de Jesús y sin duda alguna vamos a resistir las tentaciones de Satanás. Nunca olvido en 1985, cuando me nombraron departamental de jóvenes en la Asociación del Bayab, yo había notado que había un problema y el problema era que los textos de la matutina se leían. Hacían ciertos juegos chistositos en los templos y el que perdía decían, a ver quién se come primero un plátano, y el que tarde en comer el plátano va a leer el versículo de la matutina del domingo o del Urdan. ¿Por qué leer? La matutina debía ser aprendida, memorizada. Me di cuenta de que de pedirle a los adultos que memorizaran la Biblia era como hablar en el desierto. Y entonces en ese tiempo, era yo muy joven, hermanos, creía que los adultos no iban a estudiar y aprender la matutina, memorizarla. Y entonces empezamos a hacer concursos de matutina y le pedimos a los menores y a los jóvenes que aprendieran los 7 textos de la matutina y los dieran el sábado. Después de que les dije estudien 7 textos, que lo aprendan de memoria, les pedí 15 días. Y era emocionante ver a los jóvenes decir los 15 textos de 2 semanas de memoria. Y luego les pedí que aprendieran todo el mes. Sin duda usted que me está viendo fue testigo de eso alguna vez. Ver en el templo, en el programa de la tarde, ver a los jóvenes y a los adolescentes dar los textos de la matutina de memoria. Le preguntábamos el título del matinal de ese día, la cita y el texto. Nunca le pedimos la explicación. Pero era emocionante cuando muchos ya esperaban la hora de la matutina, porque querían expresar lo que habían aprendido durante la semana, durante el mes. Y luego en las federaciones de jóvenes hacíamos concursos para decir los textos de memoria. Dejé la parte del domingo al final de este repaso para preguntarle, ¿le gustaría a usted intentar aprenderse los versículos que dicen de memoria? Por ejemplo, cada lección de escuela sabática, lo primero que nos dice, texto para memorizar. Ojalá que en la escuela sabática las directivas digan, a ver quién trae los 13 textos de memoria. Fue impresionante ir a la iglesia Flor de Mayo hace poco y ver cómo los niños de infantes, primarios, menores, daban los textos de memoria y rápido, hermanos. Habían unas maestras aplicadas que tenían deseo de que los niños aprendieran la Biblia. Sí, la mejor época para estudiar y aprender es la niñez, la adolescencia, la juventud. Pero nosotros ya, los de la tercera edad, también podemos si nos lo proponemos. Hay personas que se han propuesto aprender de memoria el libro de Apocalipsis o las bienaventuranzas. Bueno, hermanos, yo quiero despedirme en este repaso diciéndole, Jesús, es increíble, maravilloso el ejemplo que nos da. Cada vez que era tentado, ¿cómo respondía a la tentación? Con un versículo de la Biblia, especialmente de Deuteronomio. Vamos a aprendernos la Biblia, hermanos, para vencer en nuestras tentaciones como lo hizo Jesús. Vamos a traer la reforma y el reavivamiento. Anhelo que Dios los bendiga.
Que Dios nos prepare para vivir la penúltima semana de este trimestre. Y acuérdense que Dios es bueno, bueno es Dios. Oremos para despedirnos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque el libro de Deuteronomio influye en toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Influyó en todos los escritores porque tu Espíritu Santo que les reveló lo que debían escribir y los inspiró, hizo capaces a todos los escritores para referir el libro de Deuteronomio en todos sus escritos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que venció las tentaciones tan grandes, inmensas que el diablo le puso, mencionando lo que dice Deuteronomio. Ayúdanos, Señor. Aunque ahora vamos a estudiar Hebreos, ayúdanos a recordar y repasar el libro de Deuteronomio. Que tu bendición sea con todos los hermanos que se han conectado y sus familias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios los tenga contentos. Hasta luego.